Continuará entonces, los apuntes ya lo saben, el código QR si quiere transmitir a otros. Sesión anterior, si se acuerdan, 3 semanas atrás, vimos a Daniel, parte 2. Dios está en control de todo. Vamos a ver un poco más de eso hoy. Bueno, toda la Biblia es así. Dios está en control incluso del futuro. Hay que confiar solamente en Él. También vimos la restauración viene para Israel, como también la salvación futura mediante el Mesías. Propósito de Daniel, mostrar cómo Dios regula las fuerzas de la naturaleza y el destino final de las naciones y de su pueblo. Parte 2 vimos las visiones de Daniel, la estatua, la bestia, etcétera, etcétera, y los famosos 70 conjuntos de 7 o las 70 semanas de Daniel. Muy entretenido, muy interesante, muy preciso históricamente. 69 de esas semanas ya han pasado, eso era del tiempo de emisión del edicto para reconstruir Jerusalén hasta la fecha que Jesús llegó a Jerusalén y también la crucifixión. Y una semana, la semana número 70, queda pendiente todavía, eso es para los tiempos finales. Cuando viene esa semana, wow, queda 7 años básicamente hasta el fin. Sesión 29, y ahí está el amigo muy conocido ya, ese gráfico de profetas y reyes. Y lo que vamos a ver hoy son los 12. Ahí vamos, los 12 en rectángulos de color púrpura. Profetas menores son los 12 profetas. Ya vimos los mayores, ahora vamos a ver los menores. Con Daniel vimos el final de los profetas mayores y nos toca ahora los menores. Esta es la última sección del Antiguo Testamento. Hay 12 libros en los profetas menores, comenzando con Oseas y terminando con Malaquías. Bueno, depende en qué Biblia está leyendo. Están los 12 siempre, pero no en la misma secuencia. Vamos a hablar de eso. Aquí se trata solamente del largo del libro. Los mayores son libros grandes, 20, 30, 40, 60 capítulos. Los menores, 2, 3, 4, 5, 6, son mucho más chicos y por eso se llama menores y mayores. En el hebreo original, todos estos profetas que vamos a ver a partir de hoy, todos esos 12 caben en un solo rollo. Mientras que Isaías, por ejemplo, solo para él, solo para su libro, un rollo entero. Otro más para Daniel, otro más para Lamentaciones, etc. Entonces, como mencioné recién, la secuencia de estos profetas quizás puede ser diferente, depende en qué Biblia está mirando. Los primeros 6 libros, la secuencia cambia. Están completos, no hay ninguna diferencia, es solamente la secuencia que está diferente. Las iglesias católicas, la mayoría de las iglesias protestantes tienen basado en la secuencia que está en el texto más herético, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, los primeros 6. Otras iglesias usan la secuencia que está en la Septuaginta, que es Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás. ¿Por qué? No tengo más mínima idea, honestamente. Alguien en un momento tenía en su repisa probablemente diferente secuencia de los libros. Los otros 6, los últimos 6, siempre están en la misma secuencia, da lo mismo Septuaginta o texto más herético. Nahum, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías. Pero nosotros no vamos a usar ninguna de esas secuencias. Vamos a tener otra secuencia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de seguir orden cronológica. No es tan fácil aquí, en algunos casos no se sabe muy bien la fecha, pero yo he tratado de ponerlo en una secuencia más o menos lógica y que también es una secuencia que sigue como una línea de tiempo aproximadamente cronológica. Empezamos entonces con Joel. Wow. Si conoce los profetas menores, yo creo que para mí, Joel y Jonás, y bueno, quizás Miqueas, bueno, todos son importantes, pero a mí me encanta Joel y Jonás. Joel, entonces, el autor de Joel es
desconocido, probablemente Joel, eso dicen los expertos. ¿Dónde está en ese diagrama? Fecha escrita, desconocida. Estamos partiendo mal porque aquí hay dos posibilidades y no sabemos cuál de los dos es correcto. Entonces hay uno acá en 830 antes de Cristo y el otro 500 antes de Cristo. Ahí están los dos en esos círculos, no sé si llamaba rosado, púrpura. Yo me inclino por la primera fecha. Vamos a ver por qué después, pero también es posible la otra. En el libro en sí no hay indicaciones, no dice el rey tanto del reino del norte o del sur o otro rey de otra parte, no hay indicación de la fecha, es solamente por lo que pasa, los eventos que suceden en el libro, que los expertos dicen que son uno de esas dos fechas. Contexto histórico, una vez más, no sabemos con exactitud, hay dos posibilidades. En Judá, en cualquiera de los dos casos, es Judá, eso está claro, durante un periodo cuando el pueblo está próspero, se siente cómodo, satisfecho, está todo andando bien, pero tomaba a Dios a la ligera. O sea, como el mundo hoy en día. Muchos se sienten ya cómodo, tengo trabajo, tengo mi casa, estoy bien, tengo comida en la mesa, listo, ¿por qué necesito a Dios? Eso es como un poco la situación. Y como dicen acá, la gente egocéntrico, idólatra, pecador. O sea, estamos hablando de 2023, pero hace 1200 años atrás. Contexto geográfico, Judá, Reino del Sur, sin duda. Versículo clave, Joel 1:11. Esto es muy fácil. Esta es la palabra del Señor que vino Joel, hijo de Petuel. Eso debe decir 1:1, no 1:11. Nada que ver 1:11. Quita 1:1 allá. Es capítulo 1, versículo 1. Pero también tenemos otro versículo clave aquí en capítulo 2, versículos 12 y 13. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rájense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Vamos a entender después por qué yo elegí ese como versículo clave, pero eso como el resumen de este libro es eso. Vuélvense al Señor con ayuno, con llanto, con oración. Bueno, vamos a entenderlo mejor. Tema principal, advertencia del juicio de Dios contra la nación, también arrepentimiento y restauración. Esos son los tres temas principales, pero también hay más aquí. Propósito, advertir al pueblo del juicio de Dios que viene, pedirle al pueblo que se vuelva a Dios, profetizar referente al exilio, el regreso, las bendiciones venideras y los tiempos finales. Y todos dijeron, sí, esa parte quiero conocer. Bueno, vamos a conocerlo. Pero hay que tener un poco de cuidado acá para no confundirse. El libro entero parece que fue un solo sermón, predicado por Joel en una oportunidad, en una de esas dos posibilidades, 830 o 500 antes de Cristo, y en medio de una plaga de langostas. Esa es como la base del libro, muy severa. Algunas personas tratan de decir, no, no fue una plaga de langosta, eso es algo alegórico que Joel está tratando de usar esa ilustración de langosta para indicar que viene un ejército para atacar a Israel. Um, no estoy tan seguro, es mucho más probable que es exactamente al revés. Se trata de una invasión real, de langostas reales, y Joel usa esa ilustración de ejército y soldado, que vamos a verlo después, y caballos, alegóricamente, para mostrar el grado de destrucción de la nación debido a las langostas. Es como un país después de la guerra, todo destruido. Ese es su punto acá. Y algunas personas confunden aquí. Vamos a ver cómo evitar esa confusión, porque en el mismo texto está la clave. Joel 1, 2 al 4.
Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en el de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejó el enjambre de langostas lo comió la langosta grande. Lo que dejó la langosta grande lo comió la langosta pequeña. Lo que dejó la langosta pequeña lo comió la langosta joven. Los campos yacen devastados, reseca hasta la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Lamentense ustedes, agricultores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se secó y la higuera se marchitó. El granado, la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se secaron. Y hasta la alegría de la gente se marchitó. Pueden entender aquí el sentir que la nación ha sido destruido. Llegó este grupo de langostas. Imagínense, en hebreo hay 4 palabras para langostas. El grande, el chico, el joven y el otro, que no me acuerdo cuál es. O sea, esto es algo como, no sé si habéis escuchado en el idioma de los esquimales o de Alaska, hay como 7 palabras para nieve y nosotros tenemos uno solo, porque para ellos hay diferentes tipos de nieve. Aquí es importante entender que es algo normal tener langostas en esa zona, hasta el punto que hay 4 palabras para los diferentes tipos de langosta. Y en este caso, llegaron todos, los 4 tipos juntos, y comieron todo, y dejaron el pueblo al suelo. Y hay una descripción muy gráfica de esta plaga de langosta, y aquí viene la confusión, comparando la invasión de langostas con la invasión de un ejército de soldados y caballos. Sigamos leyendo en 3 al 5. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. Al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de los carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. Se abalanzan contra la ciudad, escalan los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Pero se nota que no está diciendo que son soldados, dice, son como soldados, parecen caballos. O sea, aquí Joel está tratando de ilustrar esta destrucción es terrible, tal como si fuera una guerra. Ahora, para entender la gravedad de esta situación, porque nosotros aquí en Chile de langosta no entendemos mucho, sí, a veces vemos algunos volando por aquí y por allá, pero no al mismo grado que está ahí en el Medio Oriente. Entonces yo encontré algunas fotos para ilustrar cómo es la cosa. Esos son plagas de langosta reales hoy en día. Y tal como se ve aquí, oscurece el cielo. Deja lo que era un día soleado, deja como nublado. Y comen todo. Comen todo, todo, todo. Nosotros no podemos entender la gravedad de lo que es una plaga de langosta. Y además son feos, perdóname, pero son cosas asquerosas. Pero aquí tengo un par de fotos de un árbol y de una cosecha antes que lleguen las langostas y también después. No dejan nada. Todo lo verde, todo lo que es hoja, flor, fruto, comen. Y dejan solamente el esqueleto del árbol y polvo. Nada más. Y encontré la opinión de un experto en langosta que dice, un solo enjambre puede contener hasta 150 millones de langostas por kilómetro cuadrado.
de tierra agrícola. ¿Y cuánto comen? Un enjambre de tamaño mediano de estos voraces insectos puede comer en un día la misma cantidad de comida que toda la población de Chile y Perú juntos. O sea, un enjambre mediano come tanto como nosotros y los peruanos juntos. Es increíble. Entonces ahora podemos entender un poco más la situación de Joel. Y él está desesperado con eso, porque pasó ese grupo de langosta y comieron todo y lo dejaron sin nada. Entraron hasta en las casas y comieron lo que ya estaba en la casa. En medio de este desastre terrible, Dios manda instrucciones claras a Joel de qué debe ser el pueblo. Yo creo que están todos pensando, ¿y ahora qué? En fin, no hay comida, todos vamos a morir. Pero Dios dice, Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rájense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. esas son instrucciones del Señor. O sea, este plaga de langosta tiene un propósito. Dios dice, vuélvense a mí. Pero ¿de qué forma? Esto fue el versículo clave que vimos al principio. Con ayuno, llantos, lamentos y de todo corazón. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor permitió ese grupo de langosta. Y ahora está diciendo, ok, quieren ver solución, entonces vuélvense a mí. Con ayuno, con llantos, con lamentos y de todo corazón. Y eso de rascar la vestidura fue una forma de la gente de Israel de demostrar que están desesperados, poner ceniza en la cabeza y rascar los vestiduras. Y dice, no, 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 esta vez no, este es más grave. Rásquense el corazón, no la vestidura. Joel obedece, llamando a la nación entera al ayuno, oración y a clamar a Dios por misericordia. ¿Cómo? Aquí va. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea sagrada. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Congreguen al pueblo, consagren la asamblea. Junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada, de su cámara nupcial. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar, y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad como objeto de burla, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Es el mensaje que el Señor tenía. Y Joel lo obedeció, dijo, todos a orar, todos a ayunar. El que está recién casado, el chiquitito, todos, los ancianos, todo el pueblo, de rodillas, clamando al Señor, ayunando y con un solo propósito, Señor, estamos mal, necesitamos una solución. Y de inmediato, el próximo versículo, Dios habla con Joel. Entonces el Señor se llenó de celos por su tierra y mostró piedad a su pueblo. Y respondió el Señor, miren, enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos, y nunca más los haré objeto de burla de las naciones. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa ya reverdecen. Los árboles producen su fruto y la higuera y la vid dan su riqueza. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado las lluvias de otoño. Él envía la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados.
Las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. O sea, el Señor respondió al clamo, a la oración, al ayuno, al eso de rascar el corazón del pueblo. El Señor respondió. Y aquí hay una lección para nosotros, sin duda. Incluso yo diría que bueno, hay varias lecciones aquí, pero dos básicas aquí. Dios está en control. No importa cómo tú veas las cosas, Dios las ve de otra forma. Dios puede actuar para cambiar un desastre en una gran bendición y convertir escasez en abundancia. Eso es lo que hizo el Señor acá. Aquí no tenían nada, están clamando, Señor, ¿qué hacemos ahora? El Señor dice, yo no solamente voy a poner suficiente, sino voy a poner abundancia y también voy a devolver lo que se le robó ese grupo de langostas. O sea, más que abundancia. Lección 2, cuando las cosas se ven mal y tú crees que no hay salida, que todo se acabó, haz lo que hizo Joel. Ponte en serio con Dios. Eso es lo que hizo acá. Ayuna, ora, clama, derrama tu corazón a Dios. Dile exactamente cómo te sientes y pídele una solución. Dios nunca te va a enojar o reprenderte o decirte las cosas como tú lo sientes. Si tú estás enojado, enójate. El Señor es grande y yo creo que el Señor puede recibir eso. Pero de corazón, dile al Señor, tal como tú estás pensando, Señor, no entiendo, Señor, necesito una solución, Señor, confío en ti, porque tú eres grande, yo soy nada. Eso es lo que hizo el pueblo acá, en el libro de Joel. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Joel no hubiera hecho nada? Simplemente se hubiera sentado a llorar y sentir pena por sí mismo, ay, qué mala la cosa, y por la nación, pero sin hablar con Dios, sin ayunar, con propósito, sin hacer lo que el Señor mandó a hacer. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que está claro. La nación muere, tal como estaba pensando. La respuesta en realidad está claro. Es como una pregunta aquí retórica. ¿Qué hubiera pasado? Pero hay una respuesta. En el Nuevo Testamento, el propio hermano de Jesús explica, Santiago 4, versículos 2 y 3. No tienen porque no piden. Primer punto. Segundo punto, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Wow. A veces me siento un poco identificado como eso. Señor, me gustaría tener, por favor, Señor, mándame, pero estoy pidiendo con la intención correcta, con el motivo correcto. O sea, primero, si no pides, no obtendrás. Por ende, hay que pedir primero, pero hay que pedir con motivo correcto. Y pedir lo que necesitas, no lo que quieres. Hay una diferencia. Pedir lo que necesitas para cumplir lo que el Señor ha dado. Si Dios te ha llamado a algo, pide por eso. Señor, dame lo que necesito para cumplir eso. Tal como el Salomón en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dijo, te doy todo. ¿Qué quieres, Salomón? Y dije, sabiduría para gobernar. Señor, tú me pusiste como rey, no tengo idea cómo hacerlo. Dame sabiduría para gobernar. Eso es lo que hay que pedir. Pedir de la forma correcta, con motivo correcto, porque si está pidiendo porque quieres nomás,
probablemente no va a recibir. Si está pidiendo porque es lo que Dios dice que necesitas, seguramente va a suplir. Pero Joel también usa esta situación para advertir al pueblo. Esta costa de la langosta, ok, pasó, el Señor va a suplir, estamos bien, pero viene el juicio de Dios, viene el exilio, viene el regreso y vienen los tiempos finales. Joel usa esta situación para ilustrar todo eso. Y aquí nace la confusión que yo estaba hablando antes referente al libro. ¿Los soldados son langostas? ¿Los langostas son soldados? ¿Cómo es la cosa? Primero, la estructura del libro es muy simple. Capítulo 1 a capítulo 2, 27, la plaga de langostas y la restauración. Dios dice, aquí, ponte en serio conmigo y va a haber resultado. Termina en 2.27. En 2.28 empieza otra cosa. Tiempo final, el juicio final, el milenio. Y no hay mucha conexión entre los dos. El problema es que algunas personas no ven que son dos cosas diferentes y tratan de unirlos y realmente no hay nada para hacer esa conexión. El problema aquí, como hemos visto varias veces, es la división aleatoria de capítulos. Aquí, versículo 27 termina una cosa y versículo 28 empieza otra cosa. Debería haber hecho un cambio de capítulo allá. Pero el tipo que está decidiendo dónde poner capítulo parece que está dormido cuando llegó a ese punto porque siguió de largo. 2.27 termina la promesa de Dios que responde a la oración de Joel, la nación, referente a la langosta. Pero en 2.28 comienza otra cosa diferente. Profecías. Sí, Joel hace algunas conexiones, pero los langostas no son soldados y los soldados tampoco son langostas. Qué pena que no hay un cambio de capítulo en el punto que corresponde. En realidad, 2.28 comienza tres profecías, nada que ver con langostas. Ahora son referentes a los tiempos finales. Y todos dicen, sí, quiero saber de eso. Vamos a ver. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Esa primer parte que yo dije que hay tres cosas aquí. Es primer parte. Ahora viene el juicio final en 3:9 al 16. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Diga el débil, soy fuerte. Dense prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Señor, a tus guerreros, que se movilicen las naciones y acudan al valle de Josafat, pues ahí me sentaré para juzgar a todos los pueblos vecinos. Pequeña pausa. Ese valle de Jehosafat tiene otro nombre. Armagedón o Armagedón, si prefieres ese. Hay varios nombres, pero se nota y esto se enlace, se conecta con Apocalipsis sin duda. Sigamos leyendo. Echen mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus lagares se desbordan, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, hará tronar su voz desde Jerusalén, y el cielo y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los israelitas.
Si quiere más detalles, compare eso, Joel 3:13 con Apocalipsis 14:18, Marcos 4:29, Mateo 24 también, mucho de eso. O Joel 2:10 con Apocalipsis 6:2. Hay paralelos tan claros aquí. Aquí Joel está profetizando. Tiempos finales. Nadie que ve con langostas hoy. Eso está resuelto. El Señor respondió. Pero en el futuro viene una cosa mucho, mucho peor. En ese valle que se llama Josafat o Harmagiddo o Armagedón, batalla final de todas las naciones. Pregunta, sí. ¿Solo para los israelitas? Harmagedón, Harmagiddo, vuelve atrás. La profecía está entregada a los israelitas, sí, pero es para todos. Porque está diciendo aquí, parte de eso es, todas las naciones, vénganse aquí, a ese valle que está en Israel, sí, pero todas las naciones tienen que juntarse aquí. En Apocalipsis vamos a ver eso. El llamado a la batalla de Armagedón es para todas las naciones. ¿Qué es Armagedón? Y yo te dije que había tres profecías acá. Primero, juicio final, después Armagedón y ahora el reino del milenio bajo Cristo. Uno tras otro, vienen los tres. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino nuevo, y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los canales de los ríos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. ¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré. El Señor habita en Sión. Entonces, esas son las tres profecías que vienen en la segunda parte de Joel. Y debido a esta división en dos partes, algunos se confunden la plaga de langosta con la batalla de los tiempos finales. Realmente no hay nada que ver aquí. Hay pistas muy simples para reconocer el cambio, para que no piensen que es una cosa que estoy inventando yo. En el mismo texto está claro. Primero, en todos los libros proféticos, la clave para entender que algo viene en el futuro es que se habla del futuro. Frases como vimos 3:1, 3:18, en aquellos días, en aquel tiempo, o 2:28, después de eso. Son claves para entender que lo que pasó antes es antes y lo que viene ahora es para el futuro distante generalmente. Esa frase no ocurre en la primera parte. En la parte de las langostas y lo que comieron y lo que el Señor dice, estoy reponiendo todo eso, no hay que preocuparse. El Señor no que dice, en aquellos días voy a reponer. Dice, no, lo voy a hacer ahora mismo. Segunda clave, se nota un cambio claro en los tiempos verbales. Entre la primera sección, langostas, los verbos están en el pasado presente. Oigan, escuchen, devoró, ha invadido, cosas que sucedieron. En la segunda sección, a partir de los 28 en adelante, la profecía, los verbos están en el futuro. Derramaré, tendrán, acurecerá, juzgaré, tronará. Está claro que aquí hay un cambio drástico al final del versículo 2:27. 2:28 en adelante son profecías. Dos cosas diferentes. La plaga de langosta es eso, una plaga de langostas y no hay relación directa con los tiempos finales. Sí hay una relación poético, si quiere decirlo, que Joel usa acá. La plaga simbólicamente representa los tiempos finales. Está diciendo, ¿se acuerda esa plaga que tuvimos donde comieron todo y no dejaron nada? Eso viene de nuevo, pero eso no hay nada. Lo que vieron ese con la plaga de langosta
cosa de niño, porque los tiempos finales es diferente. Y también usa imágenes de la invasión de un ejército de soldados para ilustrar la gravedad de la plaga de langosta, porque en su momento fue terrible para la nación. Joel, me encanta Joel. Amós, cambio de folio, cambio de hoja. Aquí vamos a otro profeta menor. El autor de Amós es Amós. Fecha escrita, aprox el año 750 a.C. Ahí está en ese círculo rosado, púrpura. Contexto histórico, estamos hablando de los pueblos de Israel y Judá, están los dos todavía. Israel no ha desaparecido en este momento. Están en tiempo de paz y prosperidad, nuevamente, tal como al inicio de Joel. Estaban muy satisfechos consigo mismo y oprimían a los pobres. Y el Señor no le guste. También es un tiempo de idolatría, extravagancias y un estilo de vida de lujo, inmoralidad y corrupción. O sea, 2023, pero 2700 años atrás. Volvimos a lo mismo. Contexto geográfico, Judá e Israel, los dos. Amós profetizó para Israel en la norte, sí, pero también para Judá, los dos juntos, toda la nación. Versículo clave, Amós 4:12, y esto sí un poco duro. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Eso sí son palabras duras. O sea, prepárate, me van a enfrentar. Wow. Tema principal, advertencia al pueblo de su estilo de vida va a traer consecuencia. Esa consecuencia se llama el juicio de Dios, la ira de Dios. Propósito, pronunciar el juicio de Dios sobre Israel. Está hablando aquí primero Israel del norte y después Judá, Israel del sur. El nombre Amós probablemente significa algo como portador de cargas, quizás en el sentido de soportar la carga de ser profeta a la nación. Porque en los tiempos buenos está todo bien. Y viene el profeta y dice, vuélvense el Señor. El Señor va a enfrentar contigo. Y eso es una carga. Eso no creo que sea trabajo fácil ser profeta. Entonces quizás Amós, portador de cargas, quizás de ahí viene su nombre. Pero ¿quién es Amós? 1:1. Estas son las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Es la visión que recibió acerca de Israel 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Se identifica claramente. Este Amós es un pastor de ovejas, pero llamado a ser profeta. Comenzó en un trabajo y el Señor dijo, aquí hay otros que tiene que ser también. También es un hombre educado por la forma que escribe, el vocabulario, conocimiento general. Se nota que es un hombre bien educado. Entonces, probablemente la palabra de pastor aquí no es la palabra típico para un pastor que como contratado para cuidar el rebaño. Aquí probablemente él es dueño del rebaño y quizás dueño de varios rebaños. Por la forma del libro, o sea, esto no es un simple pastor, se puede decir como David fue simple pastor, no era dueño de los rebaños inicialmente. Amós sí, es un hombre de élite. Y los primeros capítulos de Amós son juicio de Dios referente a varias ciudades y naciones, pero principalmente contra Israel, norte, similar a las otras profecías que hemos visto en otro libro y que vamos a seguir viendo en los demás libros de profetas menores. Todo tiene ese hilo central. Israel, vuélvense a mí porque si no viene el juicio. En general, Amós es muy similar a todos estos libros, con advertencia del juicio de Dios y llamados a arrepentimiento. Por lo tanto, no vamos a profundizar mucho en detalle de este libro, pero hay una curiosidad en este libro, en capítulo 9, que vale la pena ver, una profecía de triple cumplimiento.
Hemos visto antes que hay profecías que se cumplen una sola vez, otros que se cumplen dos veces, generalmente en el momento y después siglos o milenios después. Pero en este caso hay una profecía de triple cumplimiento. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como eran días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor, quien hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Profecía muy clara. Israel, los voy a restaurar, los voy a traer de vuelta. De todos los confines de la tierra van a volver aquí. Esta tierra es tuyo. Es triple cumplimiento. ¿Por qué? Porque se cumplió por primera vez en el año 538 antes de Cristo, o sea, después del exilio de Babilonia, regresaron, parcialmente fue cumplido. Por segunda vez se cumplió parcialmente en el año 1948, o sea, tiempo nuestro, relativamente nuestro. Antes de 1948, Israel no existía. Desde el año 70 hasta el año 1948 no había Israel y de repente existió de nuevo. Y se va a cumplir por tercera vez en el año 1 del milenio. Ahora, estamos hablando mucho de este milenio aquí, milenio allá. No hay que preocuparse tanto de qué es el milenio en este momento. Lo vamos a ver cuando llegamos a Apocalipsis de aquí en el año 2026, más o menos por ahí. Pero para ponerlo en contexto, el milenio es un periodo de exactamente 1000 años. Al final de los tiempos, después de Armagedón, de esa batalla final, y antes de la eternidad hay un periodo de 1000 años cuando Cristo reina en la tierra y Satanás está encadenado al fondo del abismo y no puede hacer nada. 1000 años de paz, 1000 años de felicidad, 1000 años de gozo, como el mundo nunca ha experimentado. Es el milenio. No vamos a entrar en detalles ahora, pero muchas de las profecías que hemos visto, que vamos a seguir viendo, son para el milenio, no para la eternidad. La diferencia, sí, es importante entenderla. Abdías, otro cambio de folio, otro profeta menor. El autor de Abdías es Abdías, sin duda. Fecha escrita, dos posibilidades, tal como Joel, realmente no se sabe, no hay indicaciones en el libro para entenderlo. Puede ser justo después del 841 a.C. o justo después de 586 a.C. Contexto histórico, en caso que sea la fecha A, o sea, 841, durante el reino dividido. Están ambas naciones juntos, y si es la fecha B, es después de la caída de Jerusalén, al final, cuando Israel dejó de existir. Contexto geográfico, Judá, eso está claro. Tiene que ver con Israel también, pero Abdías era profeta para Judá. Versículo clave, Abdías 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Parece muy raro como versículo clave, pero vamos a ver después por qué. Tema principal de este libro, advertencia a la nación de, no Israel, no, de Edom. Es una profecía para otro pueblo. Enemigo tradicional de Israel, y este advertencia dice a Edom, el juicio viene contra ustedes también. ¿Por qué?
porque atacaron a Israel y no ayudaron a Israel varias veces. A propósito, mostrar que Dios juzga y castiga a los que maltratan a su pueblo. Eso podemos tomar en cuenta hoy en día con la situación que está viviendo Israel en este momento. Dios va a juzgar y castigar a los que atacaron a Israel en algún momento, no sé si ahora o después, pero Dios siempre juzga y castiga y protege a su pueblo. Abdías tiene una característica muy interesante, es el más breve del Antiguo Testamento, incluso no tiene capítulos. Bueno, se puede considerar que es un solo capítulo, pero no tiene número de capítulos, solamente versículos. Las referencias a versículos se refieren solamente al versículo en sí y no menciona ningún capítulo, porque si yo dije el versículo clave es Abdías 15, no es capítulo 15, sino versículo 15, porque no hay más. El nombre Abdías quiere decir siervo del Señor o quizás el que alaba al Señor, pero no sabemos nada más de este hombre. Ni padre, ni madre, ni hijos, ni hermanos. Era un nombre muy común, Abdías, entre los israelitas y realmente no hay más información referente a quién era. El libro de Abdías es una profecía contra Edom, vecino de Israel. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahí está Edom. Ahí se nota la parte azul aquí es Israel del norte. La parte aquí rosado es Judá, el sur. Y aquí está Edom, al sur de Judá, esa nación. Los edomitas son los descendientes de Esaú. ¿Quién es Esaú? Hermano de Jacob. Pero la nación de Edom fue enemigo de Israel desde ese tiempo. O sea, nacieron los dos hermanos y desde que nacieron son enemigos. Incluso, bueno, vamos a ver. Siempre hubo fricción entre Israel y Edom, o sea, entre Esaú y Jacob, incluso desde muy temprano. Tenemos que rebobinar casi al inicio de la Biblia, Génesis 25, 21 al 26. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero a nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Y así empieza la cosa. Antes de nacer ya están peleando. Y al momento de nacer, ahí está el uno agarrado del otro, no se escapa. Sin... es un poco cómico, pero es así. Y esa profecía resultó muy cierto. Pero las cosas se pusieron más graves después del éxodo, la salida de Egipto. Naciones ya, dos naciones grandes, Edom, por un lado, ya establecido, Israel, recién tratando de establecerse, saliendo de Egipto, camino a la tierra prometida y llegan a la frontera de Edom. Desde Cades, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Así dice tu hermano Israel. Tú conoces bien todas las dificultades que hemos encontrado. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros antepasados. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, tampoco beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real sin apartarnos de él para nada,
hasta que salgamos de tu territorio. Pero el rey de Edom mandó a decir, no crucen por mis dominios, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron, solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él. Pero el rey fue tajante en su respuesta, por aquí no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército, resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio. Así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Buen hermano, ¿no? ¿Puedo pasar por tu casa? No. Pero si comes algo, lo voy a pagar. No, no puede pasar. Esa es la situación aquí. Um, en el mapa, Egipto está por aquí, Israel va en camino para llegar a la tierra prometida y la forma más fácil es pasar por Edom. Pero Edom dijo que no y tiene que hacer una vuelta larga para llegar. Posteriormente, Edom ayudó a otras naciones a atacar a Israel, su hermano, en algunas oportunidades y en otras ocasiones no hizo nada para defenderse. O sea, esta familia tenía problemas desde el principio. Volvemos a Abdías en sí. Siglos después, Dios está a punto de castigar a Edom. El libro de Abdías es una advertencia a la nación de Edom que su tiempo ha llegado. Abdías 1 al 4. No olvide que no son capítulos 1 al 4, sino versículos 1 al 4. Visión de Abdías. Esto es lo que dice el Señor y Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella. Te haré pequeño entre las naciones, totalmente menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Como habitas en las hendiduras de las rocas, en la altura de tu morada, te engañas a ti mismo diciendo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, desde ahí te haré caer, afirma el Señor. Y después hay una promesa de bendición para Israel en 17 al 18, que dice así, pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob recuperará sus posesiones. Los descendientes de Jacob serán fuego y los de José llama. Pero la casa real de Esaú, o sea, Edom, será paja. Le pondré fuego y la consumirán de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. El Señor lo ha dicho. Y por lo tanto sucedió así. Y bueno, ahí está el libro completo. Pocos versículos, ni siquiera un capítulo. Ya se acabó, Abdías. Eso es advertencia para Edom. Tu tiempo está terminado. Y finalmente, Oseas. Otro cambio de hoja, otro profeta menor. El autor de Oseas, desconocido, probablemente Oseas, no tenemos muy claro fecha escrita, aprox 720 a.C., justo después de la caída de Israel al norte, pero mucho antes de la caída de Judá, reino del sur. Contexto histórico, los días finales del reino del norte y los días posteriores a la caída. Contexto geográfico, norte, Oseas es profeta a Israel, el reino del norte. Esto es muy confuso, el reino del norte, el reino del sur, el reino dividido, el Reino Unido. Versículo clave, Oseas 3:1. El Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otro y adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que les ofrecen. Muy raro el versículo clave aquí. Bueno, el libro entero es raro. Tema principal, advertencia de la consecuencia del pecado y la consecuencia de abandonar a Dios para seguir otras religiones. Juicio y castigo, amor y restauración. Hay varios temas aquí. Propósito,
ilustrar el amor de Dios por su pueblo pecador. Oseas era profeta mayormente para Israel del norte, contemporáneo con Isaías. ¿Se acuerda que Isaías fue el profeta al sur? Bueno, en el mismo tiempo, Oseas era profeta al norte. Aproximadamente entre 750 a.C. y hasta la caída del norte, 722. El libro de Oseas es muy curioso. Similar al caso de Ezequiel, no sé si acuerdas de Ezequiel, Dios dijo que tiene que hacer un hoyo en la pared de tu casa y tiene que poner al hombro, no una maleta, pero algo con tu pertenencia, tiene que bajar la cabeza y salir como si va al exilio y después tiene que acostarse en un lado por no sé cuántos días y por el otro lado de no sé cuántos días con soga. Tiene que actuar la profecía. Bueno, en este caso, o sea, también tiene que actuar el mensaje o mostrar la profecía simbólicamente por la manera de vivir su vida. En el caso de Oseas es un poco más complicado. Tú piensas que Ezequiel acostado por un lado por 430 días era complicado. Bueno, mire lo que pasa aquí con Oseas. Hay diferencias graves. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con eventos en la vida de Oseas y su esposa, que tienen paralelo directo con la relación entre Dios e Israel. Oseas aquí está tomando el rol de Dios y su esposa está tomando el rol de Israel. Eso también tiene que ver no solamente con Dios Israel, sino Dios mundo entero, humanidad. Los eventos son reales, esto realmente sucedió, pero también son simbólicas. Primero Dios dice a Oseas, tiene que casarse con una mujer específica para simbolizar la situación entre Dios, representado por Oseas, y Israel, representado por la mujer. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. ¡Wow! El Señor dice, anda, cásate con una prostituta, adúltera. Podemos ver aquí la simbología, no requiere mucha explicación. Dios siente se casado con una prostituta. Es su sentir profundo. Dios piensa referente a Israel, su esposa, infiel. Mi esposa, dice Dios, me ha abandonado por otros hombres, otros dioses, los Baales, los Moloch. El punto central del libro es que Israel ha actuado como una ramera referente a su esposo Dios. Es el sentir que Dios tiene referente a Israel. Sin embargo, Dios ha decidido amar a Israel igual. A pesar de este rechazo y a pesar de que Israel sigue buscando gozo y felicidad mediante todo tipo de infidelidad posible, menos con Dios. Igual Dios sigue amando a Israel. Es una ilustración fuerte diciendo, Oseas, cásate con una prostituta y después ella te va a abandonar y después tiene que ir a recuperarla. Pero muy efectiva de lo que Dios siente por Israel. Lo mismo es aplicable no solo a Israel, sino a toda la humanidad, porque la humanidad entera ha abandonado a Dios, sigue cualquier tipo de religión, pero no sigue a Dios. Después, Dios ordena a Oseas poner nombre a sus 3 hijos, y esos nombres simbolizan las 3 partes del mensaje profético a Israel. Primero, en versículo 4 dice, entonces el Señor dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú paga por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Primer hijo se llama Jezreel, y Jezreel significa Dios esparce, en el sentido de arrojar. Esparcer en el sentido de un sembrador, sí, que toma algo de semilla en su mano y arroja. Eso es Jezreel.
Jezreel, Dios esparce. Versículo 6. Ella volvió a concebir y dio luz una niña. Entonces el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no volverá a mostrar amor al reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Imagínense el nombre que Dios está poniendo a esta pobre niña. Lo Ruhama significa no amado o indigna de compasión. Es el nombre que Dios dijo. Tu hija se llama así, no amada. Lo Ruhama, no amado, indigno de compasión. Versículo 8 y 9. Cuando ella dejó de amamantar a Lo Ruhama, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Lo Amí, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy tu Dios. Wow. Lo Amí es eso, pueblo ajeno o no son mi pueblo, el significado de la palabra Lo Amí. Entonces ahí lo tiene. El mensaje está claro. Dios está a punto de esparcir o arrojar la nación de Israel por todas partes, porque ella ha mostrado que es indigna de amor y compasión, no es amado, y Dios ya no considera que Israel es su pueblo y él no quiere ser su Dios. Es una profecía muy fuerte por los nombres de los tres hijos. Al fondo Dios está repudiando a Israel, diciendo, fuera, no quiero conocerte más. ¿Has sido infiel conmigo? Entonces te rechazo. No es sorpresa que poco después la esposa adúltera de Oseas lo abandonó por otro hombre, tal como Israel había abandonado a Dios y la humanidad también hemos hecho lo mismo, abandonando a Dios. Pero a pesar de esta terrible infidelidad, Dios quiere demostrar su increíble amor. Y eso es como el punto central de este libro, Oseas 3, 1 al 3. El Señor me dijo, ve y vuelve a amar a tu esposa, aunque sea amante de otro y adúltera. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto otros dioses y se deleiten con las tortas de pasas consagradas que les ofrecen. Compré entonces a esa mujer por 15 siclos de plata y un homer y un letec de cebada. Luego le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre y yo me comportaré de la misma manera contigo. O sea, Oseas tiene que volver a comprar su propia esposa, que está viviendo en la esclavitud de la prostitución. Pero por 15 ciclos de plata y un homer y un letec de cebada, ¿qué es todo eso? Son pesos que fueron usados para dinero en aquellos tiempos. Como por ejemplo, en Inglaterra, libra es un peso. Yo puedo comprar una libra de harina, pero también es una moneda. La libra es el dinero de Inglaterra. Lo mismo sucede acá. Ciclos y homers y letex son pesos, sí, y también son monedas. En esa época, el valor de un homer de cebada es 10 ciclos y el valor de un letec de cebada es 5 ciclos. Entonces aquí sumando y restando, un homer y un letec juntos son 15 ciclos, más los 15 ciclos que él dio en plata. Por lo tanto, el monto total que pagó Oseas es equivalente a 30 ciclos de plata. ¿Y qué tiene que ver eso? Éxodo 21, 32. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 ciclos de plata al amo del esclavo o de la esclava. O sea, una esclava vale 30 ciclos de plata. Aquí, el hace daño a una esclava. Pero también hay Levítico 27, 1 al 4. El Señor ordenó a Moisés, habla a los israelitas y diles,
Cuando alguien quiera hacerle al Señor una promesa especial equivalente al valor de una persona, se aplicará el siguiente cálculo. Por los varones de 20 a 60 años se pagarán 50 ciclos de plata, según el peso oficial del santuario. Por las mujeres se pagarán 30 ciclos de plata. Qué machista, ¿no? No, no, lo siento, dama, pero aquí dice que los varones valemos 50 ciclos y las damas solamente 30. Bueno, sin comentario, mejor no voy a comentar más. Estoy mirando aquí a Joana. Ok, en el fondo, Oseas pagó el precio de rescate de una esclava o el precio de redención del voto de una mujer para recuperar su esposa de su vida de prostitución esclava. Está esclava la prostitución. Yo sé, tuve que pagar eso. Y no, como no tenía todo eso en plata, pagó algo en dinero y algo en cebada. No es coincidencia que hay otro ejemplo de este tipo de rescate en el Nuevo Testamento, Mateo 26, 14 al 15. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Yo los entrego a Jesús, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Toda la Biblia está interconectada. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Lo he dicho varias veces, pero ahora pueden comenzar a ver hasta en los detalles de un profeta menor está Jesús. Para recuperar la humanidad de su esclavitud al pecado, Jesús pagó el precio máximo, pero fue vendido por dinero. 30 monedas de plata, el valor de un esclavo. Bueno, casi todo el resto del libro consiste de advertencias para la nación, recuento de su múltiple pecado, Dios echando en cara, hiciste eso, hiciste el otro, me abandonaste, fuiste con este, con el otro. Pero también promesa de castigo por su infidelidad referente a Dios. También destaca la necesidad de la esposa de Oseas, o sea, de Israel en el fondo, y de nosotros en nuestra insistencia de buscar el gozo y la felicidad en otras cosas que no son Dios. Salomón lo descubrió. Fuera de Dios no hay felicidad real, no hay gozo real, solo en Dios. Y el que piensa que puede encontrar felicidad en otra parte se equivoca profundamente. Pero a pesar de nuestra infidelidad, hay esperanza. O sea, muestra el amor profundo de Dios para su pueblo y por nosotros con algunos de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Me encanta Oseas por la forma de explicar, bueno, realmente aquí Dios está hablando, pero Oseas registra. Primero, una declaración de amor y una promesa de que no abandonar a Israel. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Sacrificaban a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Fui quien enseñó a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con cariño me acerqué para alimentarlo. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueve las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque yo soy Dios y no hombre, el santo está entre ustedes, y no iré contra sus ciudades. El Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. Cuando Él lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto, temblando como aves. Vendrán desde Asiria, temblando como palomas, y yo los estableceré en sus casas, afirmó el Señor. Pregunta, sí. Exacto, exacto. Eso sucede en todo el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿Efraín aquí se refiere a Israel? Sí.
Jacob es Israel. Israel es Israel. Efraín es Israel. A veces Abraham es Israel. Isaac es Israel. Muchas veces se usan el nombre de una persona para indicar la nación. Bueno, de hecho, la palabra Israel quiere decir el lucha con Dios. Es el nombre de una persona, pero también es una palabra que quiere decir algo. Y aquí Efraín quiere decir Israel. Y finalmente, Dios recupera el amor de la esposa infiel, Israel. O sea, 2, 14 al 23. Por eso ahora voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Ahí responderá, como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, me llamarás esposo mío, y no me llamarás más mi Señor. Quitaré de tus labios el nombre de tus Baales y nunca más volverás a invocarlos. En aquel día haré un pacto en favor de ellos con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa con derecho y justicia, en gran amor y compasión. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra. La tierra responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra. Mostraré mi amor a Lo Ruhama. A mí lo llamaré a mí, y él me dirá, tú eres mi Dios. Fueron los 3 nombres de los 3 hijos. Jezreel, esparcido, como el sembrador que esparce, pero también tiene que ver con sembrar. Yo la sembraré para mí en la tierra. Jezreel va a crecer. Mostraré mi amor a Lo Ruhama. Lo Ruhama, no amado, indigno de amor, pero mostraré mi amor. Lo a mí, lo llamaré a mí. O sea, ya no más, no son mi pueblo, sino mi pueblo. Y tú me dirás, tú eres mi Dios. O sea, Dios va a invertir toda la situación aquí. Los 3 nombres de los 3 hijos va a quitar la parte negativa y poner positiva. Punto principal para nosotros de esta elección de Oseas, siempre hay esperanza. Uno piensa el Señor dijo, no, amado, indigno, esparcido, fuera de aquí. Pero después logra recuperar. Siempre hay esperanza. O sea, no importa cuán fiel hayas sido con Dios, Él siempre está listo para recibirte nuevamente. Si estás dispuesto a dejar tu vida de prostitución o pecado. Si estás dispuesto a regresar con Él, Dios siempre está listo. Y lo mismo se aplica a todas las personas que tú conoces. Sin importar cuán lejos estén de Dios, nunca te rindes. Continúa orando y ayunando y clamando a Dios por ellos y pidiéndole a Dios que los atraiga de regreso a Él. Si lo hizo con Israel, lo puede hacer con cualquiera. Para que la persona, lo ruhami, no amado, indigna de amor, llega a conocer el amor de Dios. Eso debería ser tu oración. Si tú conoces a alguien que está lejos del Señor y tú piensas, no, imposible. No, no hay nada imposible. El Señor siempre puede. La persona lo a mí, ajeno a Dios, que no es de su pueblo, puede llegar a decir, eres mi Dios, yo soy tuyo. Continuará la próxima sesión. ¿Y quién pensó que los profetas menores son aburridos y no importa? Sí, son importantísimos. Dios está en todo, Jesús está en todo. Vamos a continuar la próxima semana con profetas menores, parte B. Apuntes, ahí están, código QR, si quieres invitar a otra persona, ahí están todas las conexiones que necesitan.